Hola, buenas noches y bienvenidos a Mincaricui, un programa de formación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pucllashunchis con el auspicio de LED y que busca que aportemos juntos a la construcción de una educación y de un país más justo para todos. Como ustedes saben, en Mincaricui nos esforzamos siempre por compartir experiencias, aprendizajes desde orillas diferentes a las convencionales, y hoy cerramos este ciclo que llamamos Eligiendo otros caminos con el programa Rompiendo el Molde Universitario, que es además el último Mincaricui de este año 2022, luego de 2 años de emisiones ininterrumpidas, o casi ininterrumpidas, y 64 programas en total. Para nosotros una alegría, es un logro grande, es un esfuerzo muy grande, en verdad, de muchas personas, aunque aquí quien dé la cara sea solo una, pero hay todo un trabajo detrás que realmente apreciamos y agradecemos y que al final compartiremos un poquito más con ustedes. Nuestros invitados de hoy son 5 jóvenes de trayectoria reconocida en sus diferentes áreas, son talentosos, son gente muy especial a las que hemos querido invitar. Ellos se atrevieron justamente a elegir esos caminos diferentes a los convencionales y se los voy a presentar. Están con nosotros Dalia Paz, ella es actriz de teatro, de cine, es directora también de teatro. Está con nosotros Mayra Cortés, ella es artista plástica. Está Pablo Guevara, él es terapeuta de Shiatsu y es además investigador del movimiento. Y está también con nosotros Stephanie Cornejo. Ella es acróbata en telas y es además dueña y gerenta de Quinti, que nos contará seguramente en algún momento. A todos ustedes, la más cordial bienvenida, chicos. En este momento podemos hablar todos si quieren. El saludo es general. Bienvenidos a Mincaricui. Buenas noches, Mili. Buenas noches, muchas gracias. Hola. Un gusto tenerlos a ustedes, bueno, por darnos su tiempo. Es una penita que nuestro invitado Franklin Álvarez, él es artista juguetero, no haya podido conectarse por problemas, por causas de fuerza mayor, pero bueno, en cualquier momento le hemos dicho que puede ingresar si es que está disponible, ¿no? Chicas, chicos, empiezo por una pregunta que creo que nos interesa a todos, que es, ¿qué los llevó a dedicarse a la actividad que desarrollan actualmente? ¿Ustedes logran ubicar el momento preciso en que hicieron clic con esta pasión, con esta actividad? Vamos a empezar por Dalia, por favor. Bueno, no logro ubicar así exactamente el momento, el marco de la imagen del momento del recuerdo, pero sí fue el proceso del último año de secundaria en que tomé la decisión de dedicarme al teatro. Porque creo que ha sido un descubrimiento a lo largo de los años, justo entrando en una etapa de la adolescencia donde había que decidir qué estudiar, qué hacer con la vida de una después del colegio, en que fui dándome cuenta de que algunas cosas en las que tenía habilidades o talentos me gustaban mucho. Y básicamente era todo lo que se refería a las artes. Yo en la primaria estuve muy cercana con el canto y la música, pero me enamoré del teatro en la secundaria, justamente trabajando contigo, Mili. Y ese descubrimiento a mí me permitió como, ok, tomar la decisión de si quiero hacer algo en la vida, tiene que ser algo que realmente me apasione, que me comprometa desde la cabeza, el corazón, las habilidades, ¿no? Entonces, sí, fue una decisión dura, difícil, pero me tomó como más o menos todo ese año del quinto de secundaria, que además fue el momento en que tuvimos este acercamiento con la orientación vocacional que a mí me permitió tomar la decisión, ¿no? Durísima, difícil, pero por encima de todo con mucho amor. Qué bonito, es un honor haber participado, mira, el momento. Pues sí, la culpable es Mili. Ay, ay. Sí, bueno, les comento que 3 de estos jóvenes han estudiado en Pucllashunchis, así que los conozco bastante bien. A Mayra y a Franklin, que era nuestro invitado, no. De hecho, nos estamos conociendo ahora, pero es muy, bueno,
no fueron elegidos por dónde estudiaron, sino por las cosas que hacen, ¿no? Entonces pero es muy lindo poder compartir con gente que sí, tengo idea también de dónde vienen, de cómo se han forjado, ¿no? Por favor, cuéntanos, Mayra, en tu caso, ¿cómo fue este enamoramiento, este primer acercamiento, el clic? Hola, Mili, ¿qué tal? Yo pienso que en todo este proceso de aprendizaje, mi madre ha jugado como un rol muy importante porque desde que yo era muy pequeña siempre he tenido como una necesidad de expresar demasiado. Y en este punto mi madre ha sido como que muy atenta en el sentido de que me ha dirigido para que yo pueda canalizar y casi todo el proceso desde que era muy pequeña hasta que llegué al colegio y hasta que llegué a la universidad, era, ¿y dónde encontramos todo eso, no? Y era más o menos por el lado de las artes. Y me encantaba bastante desde que estaba en el colegio hasta que llegué a la universidad, pero aún así no estaba como que muy convencida de que eso era lo que yo quería hacer en un punto. Hasta que recuerdo que cuando entré a la Universidad de Bellas Artes, más o menos en mi tercer año, justo cuando tocamos el tema de historia universal, ahí es donde entendí que el arte tenía un gran poder de comunicar, tenía un gran poder de trascender y todo ese conocimiento y todo ese aprendizaje que tenía en ese momento, decidí concentrarlo y traerlo a mi contexto. Entonces es así como casi desde mi tercer año de la universidad, yo conecto con esta parte cultural y artística y de investigación desde el arte en las comunidades y en los pueblos andino y amazónicos. Y actualmente me encuentro trabajando en un proyecto muy bonito que es en la Amazonía, que es un tema de la recuperación de la iconografía y la simbología de un pueblo amazónico, que son los Arapuc, que, bueno, sabemos que todos los pueblos amazónicos han sido investigados desde la parte de la antropología y es realmente hermoso, tienen un aporte increíble, pero si nosotros tenemos una visión y una perspectiva desde el arte nos permite profundizar en cosas más significativas y que hace que estos pueblos tengan tanta sabiduría para poder enseñarnos y el arte es uno de los mejores canales para poder comunicar. Lindo, Mayra. Y por si acaso, chicos, bueno, puedo llamarles chicos, ¿no es cierto? Las canas me lo permiten. Este, Quería decirles si en algún momento ustedes quieren hacerle una una pregunta a alguno de los compañeros. Adelante. Ya, la pregunta para las personas que recién se están conectando, que suele pasar, ¿qué los llevó a dedicarse a la actividad que hacen actualmente y cuál fue el momento, si recuerdan el momento en que hicieron clic con esta decisión? Pablito, por favor. Buenas noches, gracias Mili, las chicas. Mm, yo ubico el 2013 como un momento en el que consigo, después de pasar muchas cosas, muchos desafíos, consigo encontrar un oficio comenzando a estudiar terapia shiatsu. Estaba viviendo en Brasil, estaba viajando como 5 años por Brasil y recuerdo que la orientación vocacional en el último año del colegio fue desconcertante. Me llevó a la universidad, hicimos un par de años de historia. Nunca me veía dentro de un ambiente laboral, nunca veía vislumbrar un largo plazo en ese proceso de estar haciendo en la universidad. Y, y viajando, conociendo personas, viviendo en colectivos, había grupos de estudio y, y tuvimos un grupo de estudios de anatomía y masaje, y lo cual me llevó a recordar que yo hacía en la familia y amigos como que hacía masajes, y decidí buscar un curso técnico y fue bien chévere
como pensar a largo plazo, si me dedico a esto, wow, puedo seguir viajando, compartiendo con personas, y tengo una herramienta para retribuir, ¿no? Retribuir los alojamientos, o sea, las caronas, y eso fue bien, o sea, cambió completamente la perspectiva, porque también mediante un oficio yo sentía que podía conversar con las colectividades, los lugares en los cuales yo estaba y puedo estar, ¿no? Eso fue el 2013 que yo empecé a entrenar artes marciales, que soy instructor de arte marcial filipino y Wing Chun Kung Fu, y comencé a estudiar Shiatsu también, terapia Shiatsu, y eso me trajo de vuelta a Cusco. Fue bien difícil para mí, yo siempre fue bien difícil el proceso de conseguir de encontrar un oficio, yo le digo así, un oficio. Trabajo con las manos, una herramienta que está contigo y va contigo, y en cualquier lugar la puedes desarrollar. Fue bien desafiador, pero al mismo tiempo fue simple, ¿no? Porque como yo necesito hacer algo que yo sienta placer y felicidad y motivación en lo que estoy haciendo, si no, no tiene sentido, ¿no? Entonces encontré algo que me motivaba a seguir haciendo, seguir expandiendo eso, y ha sido gratificante hasta ahora. Interesante, Pablo. Ya seguiremos ahí buscando un poquito más. Gracias. Stephanie, cuéntanos cómo fue tu experiencia, tu clic. Buenas noches a todos, gracias por la invitación, Mili. Bueno, en mi caso creo que desde el colegio, yo estudié en Pujasunchis y nos daban muchas clases de danza, entonces desde ahí yo me di cuenta que me gusta mucho el arte, como que bailar, pero bueno, lastimosamente creo que en ese tiempo, y sobre todo también mi familia pensaba que la danza o el arte es un hobby, pero no es una carrera, ¿no? Entonces también, bueno, me dejé llevar por eso, ¿no? Por lo que más quería mi familia, y yo terminé estudiando administración y negocios internacionales. Y cuando empecé a trabajar en esa carrera me di cuenta que no era feliz. O sea, no me gustaba estar encerrada en una oficina, con una computadora al frente. Me sentía muy deprimida. Dije, yo no quiero esto para toda mi vida, ¿no? No estoy feliz. Y no voy a hacer eso toda mi vida, ¿no? Entonces decidí regresar a Cusco. Y me acuerdo que estaba caminando en el bosque y vi a un chico colgado en un árbol, en unas telas, y yo dije, wow, qué increíble, ¿qué está haciendo? ¿No? Qué hermoso. Y pues me acerqué y le pregunté si me podía enseñar algunos trucos, y el chico me dijo, sí, claro, ¿no? Me enseñó y dije, wow, me encanta. No sé qué es, no sé cómo se llama esto, pero me encanta, me encanta. Wow. Y bueno, desde ahí empecé ahí a buscar más clases, por todo lado, me obsesioné de hecho porque me hacía tan feliz, ¿sabes? Era como que me llenaba realmente el corazón. Entonces me metí a clases donde podía encontrar clases, era como que me metía a aprender. Y estuve ahí varios años practicando acrobacia en telas, y pues por la pandemia dejé de trabajar en la empresa donde yo estaba trabajando, y no había nada más que hacer, que me iba al bosque y entrenaba ahí. Y pues la gente que pasaba se interesaba, porque en ese entonces no era muy conocido la acrobacia en telas tampoco. Y decían, bueno, ¿qué es esto, no? Y también me preguntaban, ¿puedo aprender? Y así poco a poco gente se empezó a sumar como que a tomar clases conmigo, y de hecho, yo pensaba, no, me encantaría dar clases, me encantaría vivir de esto, es algo que me apasiona, pero no creo estar en la capacidad de poder hacerlo. Pero bueno, sin darme cuenta, ya estaba dando clases, ¿no? Y fue como, wow, o sea, mis sueños se estaba volviendo realidad, ¿no? Estoy como que dando clases. Y bueno, ahí aproveché, y también para poder generar, empecé como a cobrar por las clases, y la gente estaba muy interesada. Entonces de ahí me di cuenta que había más alumnos y tuve que alquilar un espacio para dictar clases. Y fue lindo tener la acogida y también como que dedicarme a eso, ¿no? Y me di cuenta como por fin estoy viviendo y ganando de algo que a mí me gusta hacer y que me apasiona y que me llena, ¿no? Y bueno, y así poco a poco fue creciendo el proyecto. De ahí mi familia también, bueno, en un principio fue un poquito difícil porque me decían como que, oye, está bien, ¿no? Es bonito lo que haces, es tu hobby, pero bueno, ¿cuándo vas a empezar a trabajar, ¿no? Y yo decía, bueno, familia, estoy trabajando, ¿no? Yo estoy trabajando de esto y estoy viviendo completamente eso, porque en un momento ya las telas no era como que me daba
unos gustos, sino que me pagaba todo, me pagaba mi casa, me pagaba todo. Entonces también era romper, ¿no? Con esta mentalidad de que, bueno, el arte es un hobby, pero no es tu trabajo, y que también se puede ganar bien y se puede vivir del arte. Entonces, bueno, eso también fue demostrarle a mi familia que sí se podía vivir de eso y que me veían feliz, ¿no? Que era lo más importante. Entonces también agradezco mucho el apoyo de mi familia. De hecho, mi abuelita me dio una parte de su casa para poder hacer el estudio ahí. Y ahí también con apoyo de mi mamá, que invirtió y me apoyó monetariamente también para poder construir Quinti, que ahora es un estudio, es una casa cultural, que la tengo ahí en la casa de mi abuelita, y que no solo dictamos clases de acrobacia en tela, sino que dictamos diferentes cursos, tenemos danza, tenemos teatro, yoga, flexibilidad, todo. Entonces es lindo también poder abrir las puertas a más artistas de que puedan dictar ahí su arte y realmente ver esto, ¿no? Que se puede vivir, ganar dinero de algo que te apasiona. Y ahora lo veo y es la mejor decisión que he podido tomar. Lindo, Stephanie. Y sí, al final también vamos a cerrar con preguntarles, así que vayan anotando todo lo que puedan compartir de qué cosas están haciendo ahorita, qué proyectos tienen, para compartirlo con el público al final. Y ahora, bueno, me quedo con un pedacito de lo que dijo Stephanie sobre lo difícil que puede ser, y por ahí va la siguiente pregunta, que es, ¿les resultó complicado tomar la decisión de seguir este camino que han tomado ustedes? Dalia como actriz, Mayra como artista plástica, Pablo nos ha contado un poco, ¿no? Como terapeuta y investigador de movimiento, y Stephanie como acróbata en telas. ¿Les tomó con mucho coraje decidirse a esto, rompiendo lo convencional en cuanto a profesiones? Dalia, por favor. Sí, totalmente, porque, a ver, en mi caso particular, yo salí del colegio en 97, finales de la década de los 90, y en ese entonces no era muy conocido el teatro, ¿no? Mucho menos como un oficio o como una profesión. Fue muy difícil porque mi familia no sabía qué hacer con la decisión que yo había tomado, no entendían de dónde venía, e incluso había como echar responsabilidades, ¿no? Como mi hija va a estudiar algo que no existe, ¿dónde va a estudiar? ¿No? Había se alborotó la familia cuando decidí ser actriz, pero llegamos a un acuerdo que en cierta medida fue justo para ellos, no tanto para mí, que fue que yo terminé estudiando una carrera como Stephanie en la universidad. Yo estudié comunicación, elegí de hecho una carrera que sea más o menos afín a lo que yo quería hacer, y que terminando la carrera, pues yo iba a poder estudiar lo que a mí se me diera la gana. Entonces, haciendo ese trato con la familia fue que finalmente pudieron acceder, porque yo tenía presión de todas partes, de las tías, los tíos que venían a convencerme de que no, cómo podía estudiar eso, dónde iba a estudiar, qué iba a hacer de mi vida, cómo iba a mantenerme, ¿no? Que debería estudiar derecho como mi papá, que debería ser profesora como mi mamá, bueno, en fin, fueron una serie de cuestionamientos, pero creo que también, como dices tú, Mili, fue un acto de valentía decir, no, yo quiero hacer esto y, ok, me están planteando la situación de esta forma porque ahorita yo solita no lo podía afrontar en ese momento, entonces decidí aplazarla, ¿no? Complacer a la familia de cierta forma, entendible también por las circunstancias en las que el Cusco vive, pues, ¿no? Como vivimos como ciudadanos, y en esa época también, o sea, no se conocían otras alternativas, ni socialmente, ni dentro de la familia. De hecho, para las personas que tienen un vínculo más cercano con las artes, quizás no hubiera sido tan descabellado, pero en mi caso era totalmente contrario a lo que habían hecho durante décadas mis familiares, ¿no? O sea, no se veía eso como una posibilidad. El único contacto con el arte que tengo así es mi abuela materna, que fue cantante, pero ella fue en su tiempo bastante negada por diferentes razones, por ser artista, por ser independiente, por ser mujer, ¿no? Era prácticamente la loca, pues, ¿no? Entonces, habían como esas experiencias previas que hacían que toda la familia se preocupara por la hija mayor de mi papá, sobre todo. Pero bueno, a pesar de todo eso, también creo que la constancia y el cariño por la decisión que había tomado hicieron que sea muy decidida y que pudiera continuar con esto, que acabara rápido la universidad. La acabé en 4 años. Y luego, después de entregarles el título a mis padres, pues ya buscaba opciones para hacer teatro, ¿no?
Y lo primero que hice fue otra vez recurrir a Milagros, y ella me acogió en Punto Aparte, este grupo con el que ella trabajaba, y ahí empezó todo, ¿no? De ahí no he parado de dedicarme a esto, de aprender, de irme a Lima, viajar a diferentes lugares para profesionalizarme, porque las opciones también en ese entonces, que eran la católica, era súper carísima, era imposible para mí enfrentar o afrontar ese costo de estudiar allá. Y otras opciones como la ENSAD, por ejemplo, también significaba irme de Cusco, ¿no? Entonces había una serie de riesgos que en ese momento no tenía como el soporte suficiente para dar el salto e irme a otro lado, ¿no? Pero aún así, dentro de todas las posibilidades que yo tenía, logré hacer ese camino, ¿no? Como yo lo había decidido. Sí. Lindo. Pablo, ¿cómo fue en tu caso? Fue difícil, bueno, nos has contado, ya nos has adelantado un poco, ¿no? No sé, yo siento que, o sea, para mí fue fácil en verdad, porque, o sea, cómo me crió mi familia, mi mamá, mi papá, yo soy exalumno de Puglia, las referencias que fui conectando en mi adolescencia. Eh, Siempre fui motivado a hacer lo que a mí me hacía bien y buscar lo que me hacía bien. Entonces, no, siento que fue fácil el salir de casa, eh, o sea, enfrentar el carretera, enfrentar día a día. O sea, no siento que fue difícil decidir, también porque soy un hombre en una sociedad en la que es fácil para los hombres estar en el mundo, ¿no? En la calle, largar la vida y salir por el mundo. Entonces, siento que fue fácil. El desafío fue el estudiar, el conseguir una actividad rentable que me motivaba. Eso fue así como eso cambió todo el mundo en el que yo estaba acostumbrado, empezar a generar dinero que nunca había visto, y era como, ¿qué hago con esto? Voy a seguir estudiando, voy a seguir buscando profesores, especializaciones, actualizaciones, o voy a pagar por clases, cursos, técnicas de terapia que nunca, no las he usado nunca, pero yo he sido muy motivado a tener curiosidad desde pequeño y ser curioso y estudiar y, y optar así por tener esa capacidad de hacer lo que me hace bien y enfrentar lo que se tenga que enfrentar, se enfrenta, ¿no? Son mis decisiones, ¿no? Es para mí, para crecer como persona y poder dar un retorno al espacio donde estoy, ¿no? Entonces, puede venir lo que venga y o sea, mi madre es así, mi padre fue así, mi hermano es así, ¿no? Entonces, por ahí fue fácil decidir. El desafío es el seguir soñando, ¿no? Por ejemplo, yo viví en Brasil y era muy lejano volver a Cusco y soñar con volver a Cusco y se hizo realidad. Siempre pude contar con el apoyo de mi familia cuando fue necesario, materialmente e inmaterialmente. Cuando comencé a estudiar, a invertir en especialización, en formación, porque yo entré a un trabajo terapéutico bien específico, tratando dolor, estrés, con una formación técnica, ¿no? Entonces, la formación superior, universitaria, wow, hay que estudiar, ¿no? Y eso también me motivó a estudiar, a hacer formaciones libres, y cuando no podía pagarlas, costarlas, hablaba con mi papá, y entonces, claro, es para que estudies, es para todos, ¿no? Conocimiento después retorno para nuestras comunidades, ¿no? Y después volver a Cusco, abrir mi estudio,
el centro, acá por el correo, comenzar a atender. Eso fue lo difícil, y eso es lo difícil, eso es lo desafiador para mí. El mantener así el alto astral, la motivación, Y los sueños. este juego con la sociedad, la honestidad en el trabajo, tener otro tipo de propuesta con la competencia, con las cosas. Esa es la dificultad para mí. Interesante, ¿no? Cómo las perspectivas son tan distintas y partiendo del mismo punto, ¿no? Mayra, tú nos has contado que tenías como, es más, que hablabas de buscamos, cuando hablabas de tu experiencia, hablabas de tu mamá y tú. Y la pregunta es si fue difícil decidirse a tomar este camino, en tu caso de las artes plásticas, que luego nos vas a comentar más también de la línea especial que tomas, ¿no? Sí, siento que el hecho de decidir esta parte es como un reafirmamiento constante, no es como que te lo tienes que reafirmar y en un punto a veces hay esas preguntas, ¿no? De a qué punto te va a llevar y cómo lo vas a hacer, muchas cosas. Pero creo que lo más hermoso de todo esto es que cuando comienzas a hacer las cosas, es como que el camino se abre y con todas las experiencias que tú vas viviendo te va mostrando más claridad y tú sabes y sientes que estás en tu camino. Y creo que eso es lo más importante. Creo que el hecho de darnos esa oportunidad o esa posibilidad a nosotros mismos de poder tomar nuestro propio camino en esta época y en este tiempo es muy fuerte en un punto, pero siento que nos da un regalo muy grande respecto a nuestro desarrollo personal, porque yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando estaba en la época de colegio era demasiado difícil porque era como que me gustaban muchas cosas y no estaba muy al ritmo de otras personas. Entonces, hasta que salí del colegio y también quería seguir queriendo entrar al sistema, ¿no? Buscándome un lugar dentro del sistema. Y no me resultó, pero muy bien, yo digo muchas gracias que no resultó en ese momento, porque solo así entiendo ahora que tenía otra dirección. Y un poco más he ido conectando toda esta parte y he ido reforzando en el hecho de que todos los aprendizajes que he recibido los he conectado con el hecho de mis orígenes, con el hecho de observar mi entorno y me he dado cuenta que hay bastantes cosas que nosotros tenemos para explorar, ¿no? Y una de esas partes ha sido explorar, en mi caso, la parte de la mitología, la parte de la cosmovisión, de los pueblos amazónicos, pero no, digamos, desde una perspectiva como de protesta, ¿no? Porque hay muchas formas de decir, pero ¿por qué no los ven? No los ven, no siento que sea esa parte. Yo siento que el arte incluso nos da esa facilidad y esa sensibilidad de poder mostrar cosas que las demás personas no estamos acostumbradas a ver. Y cuando tocamos ese lado, conectamos con una forma diferente con las personas y nos damos cuenta que nosotros incluso estando acá, y en muchos de mis viajes que he tenido a la Amazonía o en las zonas rurales, muchas veces, ni siquiera sin hablar la lengua misma, estás en muchas comunidades, pero perfecto, porque te das cuenta que hay muchas formas en las que nos podemos conectar, en las que nos podemos comunicar y en las que podemos aprender. Y esos aprendizajes son realmente transformadores para mí. Y yo siento que a partir de eso, como un canal, se convierte en una forma también muy transformadora para las personas, ¿no? Y es una cosa como de tejer, ¿no? De tejer, de estar juntos, de aprender, de entender. Y yo creo que esa es la parte que más me gusta de las elecciones que he hecho hasta ahora. Perdón, Ah, estaba okay. hablando sola. Decía que estoy fascinada con la diversidad de opiniones, de formas. Esto que dices, Mayra, ¿no? Sí, tenía todo el apoyo, pero es en el camino que uno se pregunta y se cuestiona, ¿estará bien lo que estoy haciendo? ¿No? Estefanía, tú ya nos has adelantado esta respuesta en realidad.
nos contabas de lo complicado que era decir, esto es lo que estoy eligiendo, es mi carrera, y bueno, la respuesta un poco crítica, ¿no? De tu entorno, que es el entorno convencional normal al que estamos expuestos. ¿Tienes alguna anécdota sobre esto que nos contaste, de personas cercanas a ti que no creían en lo que hacías y que te querían, no sé si convencer, porque tú no solo de convencer, pero alguna cosa que nos quieras contar? Bueno, sí, en verdad sí fue bien complicado porque creo que también el mismo hecho de haber estudiado una carrera y haberla acabado, mi familia también me decía, bueno, ya la has acabado tu carrera, tienes que dedicarte a eso, ¿no? Como que, bueno, y también mi familia fue que me pagó la carrera, entonces también sentía la presión de que yo y mi familia me pagó esta carrera y ahora les estoy decepcionando haciendo algo que no es lo que ellos quieren, ¿no? Entonces sí sentí como mucha presión y fue difícil como que decir, no, esto es lo que a mí me gusta y esto es lo que yo quiero hacer. Y bueno, también decir, bueno, papá, gracias por apoyarme, mamá, gracias por pagarme esa carrera, pero no me hace feliz, ¿no? Y bueno, creo que ellos siempre han querido mi felicidad, definitivamente, ¿no? Pero a veces el pensamiento de ellos era la felicidad te llega teniendo dinero, una carrera, tu casa, tu carro. Y bueno, hay mil formas de ser feliz y esa no era mi forma, ¿no? Creo que eso fue lo más difícil, como que también convencerme a mí misma y de ser lo suficientemente fuerte, de mantenerme en lo que yo quiero, ¿no? En lo que yo quiero hacer. Y eso, lo que decían también, ¿no? Es siempre replantearte y siempre pensar que sí puedes, porque a veces te bajonea, ¿no? Y no siempre es fácil todo. Entonces, por ejemplo, ahora que puedo tener el estudio, que sí va bien, a veces que va mal, entonces también digo, uy, está bien apostar por esto que es más difícil, porque realmente todavía, ¿no? La gente no aporta tanto en el arte y no quiere como que invertir tanto y a veces se pone difícil, pero sí, ¿no? Es algo que te gusta, hay que seguir dándole a lo que te gusta y siempre reafirmarte en lo que quieres y en tus sueños, ¿no? Y bueno, creo que por ese lado fue bien difícil. Ok, gracias a los cinco. Me causaba gracia como Dalia se sentía representada, creo, por lo que estabas diciendo. Estaba riendo con eso de te pegué la carrera. Ahora, bueno, Totalmente, totalmente. pasa. Bueno, Mincaricuy es un programa que ven mucho estudiantes de educación y docentes también. Nos ven, bueno, por los registros que tenemos, un público muy diverso, pero hay un fuerte componente educativo en la gente que nos ve. Y entonces quisiera entrar un poco a la escuela, ¿no? Escuela, colegio, como queramos llamarle, pero quería saber si hubo algo que hizo vuestra escuela que contribuyó a que dirigieran su camino profesional por ahí, por donde lo han tomado, aunque ya un poco nos ha contestado también Dalia, pero eh, o, o simplemente lo encontraron en otro lado. Esa es la pregunta. Pablito, ¿podrías comenzar tú, por favor, esta vez? Obvio, obvio que sí, súper que sí. Eh, o sea, viajando y todos conociendo gente, cuando una historia, dónde estudiaste, son cosas que la gente siempre se pregunta. Yo siempre preguntaba que soy en Puyasunchis. La formación en Puyasunchis ha sido muy importante en la forma en la que decido sobre mí mismo, ¿no? O sea, el colegio fue súper fundamental para estar haciendo lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Y tener perspectivas eh, individuales. ¿Cómo es que Puyasunchis te da esto que dices, esto que estás comentando? Desde la forma las propuestas de trabajo, la enseñanza en educación emocional, eh, la curiosidad por aprender, el paradigma de diversas formas de hacer las cosas. Yo creo que eso, sí, para resumir, ¿no? Eso marca toda tu forma de ver el mundo, ¿no? De dar coraje para que las personas sean
confíen en cómo son, ¿no? Para mí fue complicado la orientación vocacional, no encajaba con nada, o sea, lo que yo quería, o sea, todo me llevaba para sociales, pero yo no quería hacer sociales, ¿no? Y ahora estoy estudiando anatomía contemporánea, eh, estoy entendiendo física y matemáticas por el estudio de movimiento en tiempo-espacio. Y digo, wow, si me hubieran enseñado física así aplicada al cuerpo, al movimiento, yo sabría hacer ecuaciones ahorita de sí. ¿No? Claro. Porque lo que hacemos en movimiento, así, Stephanie, Dalia, en artes, wow, es un razonamiento temporal espacial avanzadísimo, precisión. Y si se abordara por ahí esos contenidos, todos seríamos genios, ¿no? Y yo hubiera podido decir, no, o sea, yo quiero estudiar fisioterapia. Nunca, cuando estaba en el colegio, nunca vislumbré que me interesaba el cuerpo humano. Recién me di cuenta después de 15 años después, ¿no? Que, wow, anatomía, estudiar el cuerpo humano me apasiona entender las cosas. Es motivador, ¿no? Y eso es como los tiempos van cambiando, me imagino ahora las herramientas para la orientación vocacional son más diversas. También entender que la salida del colegio no es el fin del mundo, no es súper dramático, como que eso determina toda tu vida por delante. Y no es así. O sea, salimos en Perú con 16 años del colegio, somos súper pequeños. Yo tengo una anécdota de un paciente que atendí en Brasil, pero él estaba haciendo un PhD en leyes. Odiaba ser abogado, pero estaba en ese camino que hizo maestría, hizo posgrado, estaba haciendo PhD. Y como eso, ¿no? Y desagrado con eso, pero también es una súper herramienta. O sea, todas las experiencias así no nos apasionen, nos dan herramientas que nos ayudan a hacer lo que sí nos apasiona, ¿no? Eh, Eso, ¿no? Eso es importante de resaltar, ¿no? No es el fin del mundo, ¿no? Y nunca es tarde tampoco, ¿no? O sea, realmente nunca es tarde para hacer lo que queremos hacer, lo que nos hace felices, ¿no? Sí, gracias, Pablo. Mayra, cuéntanos, por favor, tu experiencia. ¿Hubo algo que hizo tu escuela que contribuyó a que dirigieras tu camino hacia la actividad que realizas ahora? Oh, ok, yo creo que en la parte del colegio, especialmente en el colegio que estudié, era un colegio estatal, en cuanto al tema académico, siento que cumplen lo que tienen que cumplir, pero pasa que siempre estaba como ese contraste, ¿no? De que tú en algún momento afloras habilidades diferentes y es una cosa que no, los profesores o el ambiente o la educación especialmente no está acostumbrada, digamos, a visibilizar. Y es como que mientras tú vas saliendo te van trayendo, porque te dicen no esto, no esto, no esto. Incluso yo recuerdo justo ahora lo que escuchaba, recordé a mi profesora de arte. Yo me acuerdo que había un concurso en mi colegio justo para hacer una pintura respecto al libro de Clorinda Mato de Turner, al libro de Aves sin Nido. Y yo me acuerdo que en esa época hice una composición muy bonita que yo ahora podría decir que era más o menos simbólica, pero así lo hizo como lo sentía. Le encantó a mi profesora, pero yo me acuerdo que eso no podía entrar al concurso porque no era lo suficientemente, digamos, figurativo. O sea, no tenía la forma, no era exacto, pero ella resaltó esa parte, dijo, pero es muy bonito, me dijo, pero no puede entrar. Entonces yo dije, entonces, ¿cómo se supone que se tienen que hacer las cosas? Pero bien, bien, muy bien, porque después con el tiempo también fui aprendiendo, ya cuando salí, por ejemplo, del colegio, era esa parte de que, ok, me gusta esta parte creativa, pero no es como las personas lo esperan. Incluso entrando a la universidad, no es algo en lo que nos preparan, ¿sabes? Es una cosa como que esa parte creativa, esa parte de explorar, esa parte simbólica que tú encuentras en el trabajo que tú estás haciendo, no es algo que incluso sea como, como resaltante,
en la universidad. Y para mí, haber salido incluso de la universidad, habiendo estudiado artes, ha sido un proceso muy fuerte porque no he podido siquiera encontrar la forma en cómo hacer las cosas. Y en un punto me sentía como esa niña de colegio, ya después con todo ese proceso de aprendizaje en la universidad y solo saliendo de la universidad y entendiendo y viviendo las experiencias de la vida, es como esa línea, por ejemplo, a la que me dedico ahora, ha tomado, digamos, como más claridad. Incluso la educación que se recibe en la universidad no profundiza tanto esos aspectos que en un punto nosotros siento que debemos de tomarle mucha importancia porque nos ayuda a, a mostrar algo nuestro, a abrir algo nuestro, a compartir esa perspectiva que nosotros entendemos de las cosas. Entonces ya en mis trabajos de campo, ya incluso cuando viajaba, por ejemplo, a las comunidades, porque mi tesis de investigación está inspirada en la mitología y la cosmovisión de un pueblo amazónico que son los Huachiperi, y, por ejemplo, esta tesis hemos hecho una recopilación de mitos con un maestro, con Alberto Manqueriapa, que me ayudó bastante. Solo trabajando con él, avanzando con él también, entendí muchas cosas. Es más, visualmente y en la parte artística yo tenía un bloqueo muy fuerte para poder pintar, a pesar de todo lo que habíamos avanzado con él. Y yo me acuerdo que un día hablé con Alberto y le dije, Alberto, no puedo pintar, le digo, o sea, es como, te entiendo todo ya, pero no puedo pintar, ¿qué hago? Y Alberto me dice algo cortito, algo como, revisa tu ego, me dice. Y yo digo, Mónica, que es un artista Arapuc. Él llegó y yo le digo, ay, que he hablado con Alberto, le digo que no puedo pintar y me dice que revise mi ego. ¿A qué se refiere con eso? Y me dijo algo muy importante en ese momento que me ayuda hasta ahora. Me dijo, mira, Mayra, el conocimiento está en todo el mundo y una parte del ego es querer tomarlo todo. Entonces, ¿qué te corresponde hacer? Toma lo que es necesario, toma la esencia de las cosas y crea con eso. Y yo me acuerdo exactamente porque es algo que me ayuda hasta ahora. A veces queremos abarcarlo todo, pero no es necesario. Y en muchos aspectos de nuestra vida, nosotros tomamos lo que realmente nos corresponde, lo que realmente necesitamos, nos permite avanzar y nos permite avanzar con las cosas que nosotros realmente queremos y sentimos. Ay, perdón, me olvido siempre de conectar el micro. Qué hermoso. Bueno, hemos tenido también a Alberto en el Mincarico y es un sabio maravilloso que acaba de ser reconocido además como personalidad distinguida de la cultura en el marco de la última Feria del Libro, así que nuestro saludo al querido Alberto Manqueriapa. Sí, bueno, comentarles que Pablo, le digo Pablito, es inevitable decirle Pablito, lo siento. Pablo Guevara ha estado con nosotros hasta hace un instante, pero tenía un paciente, así que como buen terapeuta, organizado y responsable, pidió disculpas y se retiró. Entonces continuamos. Stephanie, cuéntanos. No, perdón, ¿quién nos falta? Dalia o Stephanie también, ¿no? Sí. Cuéntanos, por favor, que si hubo algo en que en tu escuela, contribuyó para tomar el camino que has elegido. Sí, yo creo que pues Yasunchis definitivamente ha contribuido, sobre todo a ver qué tanto arte, ¿no? Me acuerdo de los talleres que teníamos como platería, cerámica, plantas medicinales, y que muchos de los profesores de esos cursos eran exalumnos, y veías que se dedicaban a eso, ¿no? Entonces, de hecho, me hizo pensar, dije, bueno, sí, también los profes de PUC había muchos que se dedicaban a otras cosas, que no es necesariamente una carrera universitaria. Y eso me ayudó mucho, definitivamente como que a ver, bueno, si ellos se dedican, yo también puedo hacer algo tan diferente, ¿no? O sea, que estaría bien. Y tener también tanta
sí, tantos cursos de arte. Esto fue hermoso porque eso me hizo darme cuenta también que, bueno, tal vez mi camino es por ahí, ¿no? Más por el arte, porque eran los cursos que más disfrutaba. Y sí, el Puglia sí, para mí ha sido la mejor institución en la que he estado en mi vida. Creo que uno cuando está en el colegio no lo ve así o no lo valora tanto, pero cuando uno sale y empiezas a recordar todo lo que te han enseñado, a ser una buena persona, a sacar todo ese lado emocional, ¿no? A través del arte, tantas cosas que nos ha enseñado Puglia que estoy ahora, me encantaría volver al colegio definitivamente, ¿no? Con la mentalidad que tengo ahora para aprovechar todo lo que nos han enseñado. Sí, realmente Puglia aportó muchísimo a mi decisión por el arte y también tener la fortaleza de decir, bueno, eso es lo que quiero, porque me acuerdo que en muchos exámenes en el colegio nos preguntaban nuestra opinión y ahí te decían, bueno, tu opinión no te la vamos a calificar porque es tu opinión, no hay opinión buena y mala, es tuya. Y también yo cuando quería dedicarme a lo que hago, ¿no? La creación de telas, pues decía, sí, pues no, eso es lo que yo quiero y no está bien ni mal, es algo que es mi decisión y está bien, porque es lo que yo quiero hacer. Y recordaba mucho esto, ¿no? De los exámenes, decía, sí, o sea, es lo que es. Mi mamá o mi familia no puede decirme que está mal lo que yo estoy pensando, ¿no? O lo que yo quiero para mi vida. Y bueno, ahora, no quiero satanizar a mi familia, ¿no? Porque ahora, de hecho, me apoya en mi proyecto, mi mamá es la que más me apoya, está ahí, mi abuelita también, recontra orgullosas, claro que en su momento costó aceptar la decisión, pero bueno, hay que ser perseverante, ¿no? Y constante con lo que uno le gusta, porque creo que esa es la clave, ¿no? Cuando uno es constante y disciplinado, logras lo que tú quieres. Y de hecho, la disciplina que he tenido ha demostrado a mi familia que sí se puede trabajar de eso y que estoy bien en lo que hago, ¿no? Bueno, sí, corazón Puglia, yo amo al colegio. Gracias, Stephanie. Dalia, cuéntanos tu experiencia, por favor. Sí, coincido con los Puglias. Creo que ha sido una gran influencia al momento de decidir lo que quería hacer en la vida. De hecho, eso se lo agradezco mucho a mi madre, ¿no? Que ella decidió apostar por una alternativa en la educación que se enfocara en el ser humano, en la persona, en su desarrollo emocional, en su inteligencia expresiva, ¿no? Que sea una persona capaz de construir, de criticar desde el ánimo de aportar, no de destruir, ¿no? Eh, Tantas disciplinas artísticas como oportunidades de experimentar también, de convivir con el arte, de poder expresarte y comunicar tus propios pensamientos, tus sentimientos, tus ideas, tus opiniones sin censura, ¿no? Ese espacio de libertad se lo agradezco mucho al Puglia y es algo que no se suele hacer, ¿no? Entonces, sí somos privilegiados en ese sentido, ¿no? Y creo que una manera de retribuir a eso es también construir tu camino desde tu unidad de las artes. Me acuerdo que el último año fue mucha presión, ¿no? Para los que estábamos terminando la secundaria en ese entonces, además la primera promoción del colegio, sí, soy la más antigua, porque bueno, todos tenían diferentes opciones y diferentes gustos, ¿no? De estudiar, de intereses, mejor dicho. Y algunos éramos los raros, ¿no? Que nos gustaba la música, el teatro, y era, ¿de dónde sacamos personas que se dediquen a esto, ¿no? Pero aún así el colegio se esforzó por traernos personas que conversaran directamente con nosotros, que nos hablaran honesta y sinceramente desde su experiencia de vida, así sea mucha o poca, pero que nos pudieran eso de la orientación vocacional, te dé o no la vocación que tú deseas, o por el otro lado, ¿no? Te diga, no, esto no es para mí, me parece que es importante y que se debería aplicar, ¿no? Con conciencia en todos los espacios de formación realmente. Sí es importante tomar en cuenta al ser humano por encima de todo, porque al final quienes están educando en la escuela son personas, ¿no? Y las personas son las que van a construir la sociedad después. Así que nada, sí considero eso como fundamental y es algo que le agradezco eternamente al Puglia, ¿no? Hay algo que me provoca comentar, perdónenme, escuchando a Stephanie, a Pablo, porque pudo contestar esa pregunta antes de retirarse, y a Dalia, hay como la imagen de que de Pugliasunchi salen artistas, ¿no? Como que todos sus exalumnos se van a dedicar un poco al arte. La gente dice eso
y de alguna manera uno se lo cree también, un poquito, ¿no? Porque efectivamente el colegio propone una educación que dé oportunidades, explora, busca, encuéntrate, ¿no? Es lo que pretende con toda esta gama de actividades, ¿no? Que tienen que ver con lo productivo, lo artístico y lo académico también, ¿no? Me ha tocado hacer los dos de los tres estudios de exalumnos del colegio. Y sinceramente yo pensaba que el resultado iba a dar que los exalumnos mayoritariamente se dedican al arte, ¿no? Yo decía, el arte y las letras seguramente, porque también se lee mucho por placer. Pues me di con la puerta en la cara porque no. Y resulta que son las ciencias, por ejemplo, las ingenierías, es la ocupación mayoritaria en Pugliasuchis, de los exalumnos. Pero, sin embargo, pero el porcentaje es bastante alto en relación digamos, a las letras y a las artes si las agrupamos, ¿no? Entonces van las ciencias, pero sí hay una característica que cruza ambos estudios, todas las promociones, desde la primera hasta la última, que es el consumo de arte. Hay consumo y aprecio por el arte en general. Y eso me parece un regalo para la vida de cualquier ser humano y de los seres humanos que vengan de estos padres también, ¿no? Entonces, nomás como comentario previo. Y viene mi siguiente pregunta, que es, imaginemos que regresan a la escuela y tienen la oportunidad de entrar a una reunión de profesores. ¿Qué les dirían a estos profesores para ayudarlos en esta tarea? Porque ahora ustedes tienen una experiencia diferente. Ustedes están diciendo las cosas hermosas que le dieron sus escuelas, lo que faltó un poco, pero también tienen una mirada crítica desde una perspectiva ya de quien trabaja, de quien se enfrentó, de quien la tuvo dura y quien lo disfruta también, ¿no? ¿Qué le dirían a estos profesores reunidos en una asamblea para ayudarlos a abrirle puertas, abrir las mentes de sus estudiantes hacia caminos diferentes, hacia lo que les gusta? ¿Qué les dirían? Podemos empezar contigo, Mayra, por favor. Ok. Pienso que podría ser el hecho de que, ok, si yo estuviera en una reunión ahora, me hubiera gustado decirles que en un punto es importante el hecho de, de hacer lo que sentimos, ¿ok? Porque cuando nosotros expresamos desde esa sinceridad, desde ese sentir, las cosas que damos y las cosas que hacemos son diferentes, tienen una energía y tienen un poder diferente sobre todo. Entonces yo siento que si en un punto esa parte la hubieran visto o esa parte nos hubieran reforzado, yo creo que cualquier cosa que nosotros hubiéramos decidido hacer, la hubiéramos hecho desde ese punto, ¿no? Porque tiene otro impacto, porque tiene incluso una diferencia entre el hecho de que te digan, haz lo que tú quieres, no es pues que hagas lo que tú quieres, porque puedes hacer muchas cosas sin orientación y sin saber para qué o por qué, ¿no? Pero si tú haces lo que sientes, focalizas, ¿ya? Y te da como una perspectiva, un camino. Entonces creo que en ese punto hubiera sido muy importante y el hecho también de que puedan ayudarnos, digamos, como que a reforzar esas partes que a nosotros como estudiantes nos hubieran gustado, ¿no? En todo ese proceso de aprendizaje. Eso lo puedo ver un poquito más, digamos, en el tipo de educación que yo recibí, porque yo los escucho a ustedes y mi hermanito también estudió en el Pujasunchis. Entonces, él, en contraste, él y yo, es como yo jamás en la vida me imaginaría querer volver al colegio. Realmente, nunca. No es algo que yo quisiera. Pero yo escucho de mi hermano todo el tiempo ese anhelo de querer volver. Me dice, hermana, yo quiero volver al Puya. Y yo digo, Dios, ¿cómo es tu colegio que realmente, ¿no? O sea, te deja esa sensación de que
ha dejado algo muy valioso en ti. Y yo creo que todas las cosas que trascienden en nosotros, yo creo que todas las cosas que son valiosas y que han tocado, no sé, nuestra vida, es ese tipo de cosas que tú dices, la quiero, ¿sabes? Quiero otra vez esto y si puedes, ¿no? También, ¿no? Entonces, en esa parte sí me hubiera gustado que en un punto nos hicieran sentir que podíamos expresar. Y creo que esa parte es muy hermosa en el Puquiasunchis, porque es como sientes y expresa y da, entrega. Entonces, el hecho de que te hagan explorar esa parte en cualquier cosa es como te ayuda a fluir, te ayuda a abrir. Y creo que eso es lo más importante en la educación ahora, que te ayude a abrir y expresar. Mayra, no sabía que tu hermano estudiaba en Puquiasunchis. Pues bueno, Sí. está bien, es como es. Stephanie, por favor, cuéntanos. ¿Qué dirías tú? ¿Qué le dirías a tus profes reunidos otra vez? Bueno, les diría que también es bueno abarcar el tema de que nunca es tarde, porque yo creo que esto tenía mucho en mi cabeza, como, bueno, ya estudié esta carrera 5 años, como que ya, o sea, me tengo que dedicar a esto toda la vida, y en verdad no, o sea, en cualquier momento puedes cambiar, si es que no te gusta, puedes cambiarlo. También algo que me gustaría que los profesores puedan incitar más a sus alumnos es el viajar. A mí el viajar me hizo aprender muchísimo, aparte de otras culturas, otras formas de vida, otros paisajes, me hizo aprender mucho de mí, porque también es un viaje muy introspectivo, ¿no? Y el hecho de moverte entre países, hay países que valoran más el arte, ¿no? Entonces también está riquísimo eso, ¿no? Ver como, uy, mira, hay otros países que valoran más, otros países que valoran menos. Eso, tener variedad de experiencias en la vida, siendo que el viajar es algo muy, muy productivo para todos, como te abre la mente. Siento que esto estaría buenísimo que también los profes puedan incitar a los alumnos, ¿no? A viajar. De hecho, creo que el Perú no tiene una cultura viajera muy fuerte, pero creo que es algo importante para todos, ¿no? Nos ayuda, y también, claro, es algo monetario, pero, no, por ejemplo, yo he viajado y también viajé sin nada, ¿no? Y bueno, se genera en la ruta. No es que necesitas mucha plata para viajar también. Uno va trabajando y también te vas haciendo independiente y fuerte, ¿no? Empoderando, como que, oye, mira, tal vez comencé sin plata y ahora sí puedo generar en la ruta y puedo aprender y puedo hacer mil cosas, ¿no? Eso me gustaría que los profes motiven más a los alumnos. Y ¿qué le diría a mis profes? Que no, creo que los profes han orientado bastante bien en el PUGIA, ¿no? Porque eso de hacer tus sueños, ¿no? Me acuerdo que siempre decían, bueno, Benja, que nos decía que, bueno, cuando uno hace lo que le gusta o cumple su sueño, en verdad no es tan pesado ir a trabajar porque te gusta, ¿no? Y eso es algo re importante porque, claro, cuando yo trabajaba en comercio exterior era recontra infeliz porque no me gustaba y estaba encerrada. Y ahora me encanta, o sea, de verdad que no lo veo como algo pesado para mí ir a trabajar en el arte o en las telas, que es lo que yo hago. Me encanta, ¿no? No sé cómo expresarlo. Y es algo que siempre nos lo han dicho los profes y la agradezco bastante, ¿no? Porque sé que tal vez en otros colegios nunca te lo dicen y más te orientan por el molde universitario que tienes que hacer esta carrera y ascender y no sé, toda esta vida del sistema, ¿no? Pero por el PhD. lado del PUC ya ha sido muy diferente y me siento muy privilegiada porque me ha dado otra forma de ver la vida también. Ujú. Es muy cierto lo que dices, Stephanie. Yo te decía lo del dinero como broma, pero en el fondo lo pensaba, pero tienes mucha razón. La cultura viajera, es decir, ¿para qué guardo mi platita? Para comprarme un tele, para esto, pero si uno tiene cultura viajera, ¿no? Si se genera, si se construye una cultura viajera, pues vas a ahorrar también para, quiero viajar, quiero conocer, descubrir, ¿no? Sí, quería comentarlo nomás. Dalia, finalmente, Y también generas en la ruta. perdón. Ah, bueno, decía que, y por más que no lo tengas, también saliendo, lanzándote, puedes generar dinero en la ruta para seguir moviéndote, ¿no? Creo que algunos de ustedes lo mencionó, que la cosa es lanzarse y de ahí ya todo se te abre, es eso, ¿no? Perder el miedo y bueno, si quieres hacer algo, lánzate que se va a abrir el camino si es para ti. Increíblemente es como magia, pero en verdad salen oportunidades, ¿no? Mm, Y bueno, es eso. Perdón por interrumpir.
No, 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 por favor, más bien interrumpan cuando quieran. Dalia, en tu caso, tus profes reunidos, toditos, reunión de profes, Wow. ¿cómo les ayudas? ¿Qué les dirías para ayudarlos a abrirle las puertas diferentes a sus alumnos, a los que vienen? Para mí es una pregunta bastante compleja porque me hace pensar en otra pregunta. ¿Hasta qué punto los profes son responsables del camino que toman sus alumnos, ¿no? Y hasta qué punto ellos pueden involucrarse en esa decisión y en ese camino que eligen sus alumnos, ¿no? Es difícil porque uno como maestro, yo me imagino, también he enseñado y enseño, tiene límites para incidir en la vida de sus alumnos, ¿no? Puede acompañarlos, puede aconsejarlos, orientarlos, pero de ahí no sé cuánto más puede hacer, ¿no? Igual siento que es una pregunta relevante, importante. Desde mi experiencia puedo decir, quizás en ese entonces, que era otro contexto totalmente distinto al de ahora, es primero pedirles que se tranquilicen un poco, que respiren, ¿no? Que piensen bien, porque creo que ellos se desesperaron, ¿no? Era lógico. Nosotros éramos la primera promoción, había que correr con nosotros en nuestro avance, en nuestro proceso de crecimiento, y había que tomar decisiones a medida que avanzábamos. Entonces el último año fue un locón para nosotros en ese sentido, ¿no? Muchas cosas se nos juntaron porque los profes querían que saliéramos de cierta forma con todo el material listo para ya saltar a la universidad, que era básicamente el pensamiento de ese entonces, ¿no? Entonces, lo primero que sería es tómense las cosas con calma, ¿no? Respiren, piensen bien, vean las opciones que sus alumnos están construyendo desde el colegio, ¿no? Para ver cómo pueden ustedes aportar. Y pensando en esto de la orientación vocacional, como también tener material de información que ellos, los maestros, puedan manejar cierta información general de instituciones, lugares donde la gente pueda estudiar, ¿no? Porque a veces como ya, mira, tu vocación es para acá, tienes estas alternativas y de ahí no sabes a quién más recurrir, porque no hay más información al respecto. Por lo menos en mi época era así, ¿no? Ahora, en un tiempo donde la información es lo más accesible, pues ya no es tan complicado, pero creo que si el colegio, la escuela tiene esas herramientas al alcance de la mano, es para uno mucho más fácil y también siente esa conexión con la escuela como el primer lugar que le da impulso para continuar, ¿no? Contar con esa información. Entonces, sí, yo creo que incidiría en esos dos aspectos, ¿no? Tomando mi experiencia con el Puglia, porque lo demás ha sido gratitud y a pesar de la locura y meter el acelerador, pues ha ayudado muchísimo, ¿no? En lo que ha venido después. Sí. Sí, y me provoca, gracias, gracias por tu respuesta, Dalia, porque sí hay una gran presión sobre los maestros en general, sobre las escuelas en general, no solamente Puyasunchis, ¿no? Y es justamente el molde universitario. Termina el año y es cuántos chicos van a ingresar, tienen que ingresar a la universidad, no importa cuál, no importa cómo, ¿no? Pero tienen que ingresar y en base a ese molde universitario es que se mide el éxito de la escuela y por ahí personalmente pienso que estamos mal, ¿no? Son estas cosas que ustedes han compartido que no tienen que estar necesariamente ligadas al arte, sino al encuentro de uno mismo, a ser feliz, ¿no? A ir a trabajar feliz cada día a tu oficina o al centro donde sea que tú hayas elegido trabajar, ¿no? Al aire libre o encerrado en estas cuatro paredes con mi computadora, pero que seas feliz haciendo realmente lo que estás haciendo, ¿no? Por ahí va el gran desafío de la escuela. Y entonces, tomárselo con calma es una gran recomendación para todos los maestros y maestras del mundo en ese sentido, ¿no? O sea, quitémonos el molde, vamos, podemos hacer más cosas, ¿no? Algo que yo quería, voy a hablar por Pablo, porque Pablo dijo algo bien interesante, que a él le tomó mucho tiempo encontrar qué quería, ¿no? Que lo hacía feliz. Y dijo esto, ¿no? Dijo que si en la escuela le hubieran hablado del cuerpo, le hubieran hecho geometría, física usando el cuerpo, hubiera sido el mejor alumno, ¿no? De la clase. Y sí, entonces el hecho de diversificar también puede ser un bonito resultado de lo que
de lo que salga de este encuentro con ustedes, chicas. Ahora, sí, y bueno, para terminar, yo quisiera hacerles una pregunta que les pido contestemos con brevedad, pero completita, por supuesto, que es, ¿qué exactamente están haciendo ahorita? Si tienen algún proyecto especial que puedan compartir con nosotros. Stephanie, ¿podrías comenzar tú esta vez, por favor? Bueno, ahora, como les comenté, yo tengo una escuela de arte, es Quinti, brindamos clases de acrobacia en telas, de danza, de teatro, todo relacionado al arte. Y pues de hecho el proyecto es, el objetivo principal como de la academia, de la Casa Cultural, es poder llegar a más cusqueños, ¿no? Y que puedan probar el arte. Yo siento que todos somos artistas en el fondo. Tal vez nunca hemos encontrado nuestro arte, ¿no? Pero es bueno tener diferentes alternativas y probar cosas. Más allá de que tal vez, no sé, tu trabajo sea en un escritorio, en cuatro paredes, pero eso, darte un tiempo para ti, ¿no? De conectarte con uno mismo. Y bueno, este es un proyecto que es como mi hijo, me encanta porque ver, ¿no? El progreso de los alumnos es hermoso, cómo comienzan y de ahí cómo están brillando y cómo te empodera, porque para mí también las telas no solo ha sido una disciplina física, sino que me ha ayudado mucho emocionalmente a generar, bueno, a ganar confianza en mí misma, disciplina, en perder miedos. Yo tenía miedo a las alturas, de hecho, cuando comencé. Ahora no le tengo miedo a las alturas, imagínate todo lo que hago, ¿no? Y también eso de lanzarme, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué va a pasar? O sea, en la vida me ha ayudado mucho, es mi terapia, ¿no? Y es lindo poder llevar esa terapia que yo he tenido a más personas y que más personas lo conozcan y vengan a probarlo. Y eso es algo muy lindo. De hecho, ahora queremos, bueno, es un proyecto que todavía está ahí como formándose. Me gustaría llegar a comunidades, ¿no? Con este tipo de artes, que te cambie la mentalidad. Y no para ganar dinero de eso, sino hacerlo como algo de regalo para ellos, para que puedan descubrir diferentes alternativas, ¿no? Que no necesariamente es, no sé, una academia preuniversitaria, ¿no? Sino, bueno, de arte, circo para la vida, para ser feliz. Entonces es algo que ahí en Quinto estamos formulando. Y bueno, viajar. Yo como artista estoy viajando a diferentes países también a aprender, a tomar clases y también dar clases. Y es lindo que se pueda hacer, que es hermoso, que con tu arte es lindo poder llevar tu trabajo en tu cuerpo, que donde vayas tu trabajo está contigo. Y eso es algo que más, o sea, que quiero hacer más. Me gustaría viajar más y dar más workshops y también aprender más viajando. Eso. Sí. Mucha suerte, Stephanie. Gracias. Dalia, ¿en qué proyecto estás ahora, Dalia? Bueno, creo que estoy siempre en movimiento. De hecho, este año fue bastante intenso y desde el inicio de la pandemia ha sido muy intenso para mí. Y ahorita estoy en una etapa de cierre de todo ese proceso, pero ya desde algún tiempo estoy involucrada en proyectos o ideas que me van surgiendo, cosas que dejé en el camino y que pienso retomarlas. Así que para mí es como difícil definir exactamente qué, porque todo está siempre en proceso, ¿no? Por ahí se viene el estreno de un trabajo de improvisación teatral que estamos trabajando con un improvisador de Lima que vive años acá en Cusco, que se va a estrenar en unas semanitas acá, que habla sobre el Cusco y sobre el ser cusqueño. Así que si por ahí les interesa, les paso la información. No me acuerdo la fecha ahorita, pero vamos a estrenarla este mes y de ahí vamos a estar moviéndola por diferentes escenarios locales y bueno, quién sabe para dónde más vaya el proyecto, ¿no? Yo también gestiono festivales, por ejemplo, ¿no? El próximo año nos toca el Impro Raimi, que es este festival de improvisación teatral, y estamos también en la gestión de otro festival que ya tiene más de 5 años haciéndose, que es el Festival Ujupache. Entonces, ahí estamos evaluando qué posibilidades hay de seguir impulsándolos desde la autogestión, ¿no? Porque no es fácil solamente reunir un grupo de amigos y mover e impulsar proyectos, se necesita platita, ¿no? Entonces, en esos proyectos andamos, en eso ando siempre moviéndome en diferentes proyectos y escenarios, así que agradecida con la vida de que se puedan dar esas posibilidades, ¿no? Lindo, Dalia. Gracias. Gracias. Mayra, cuéntanos de tus proyectos. Aquí estoy. Ujú. Ahora, yo, bueno,
¿Sabes qué es lo bonito también de todo este aprendizaje? Y es que a veces estas cosas de la educación, de nuestro sistema, es tan fuerte y en un punto sientes que es contraproducente, pero creo aquí está la parte más creativa que me ha tocado experimentar, y es que todas esas cosas, no es como que estén sobre ti, ¿sabes? Es como que tú le des un giro y lo utilices como herramientas. Y en ese proceso es como me he dado cuenta que la parte de la investigación del arte tiene una profundidad muy importante para mostrarte muchísimas cosas, y más aún si lo enfocamos en nuestro contexto, en nuestra cultura, en lo que vivimos diariamente. Es así como después de haber hecho el tema de la tesis, este, como que tomé todas esas herramientas y dije, tengo que hacer algo más. Y ahora estamos trabajando un proyecto muy bonito en una comunidad que es en la comunidad nativa de Shintuya, con un pueblo amazónico que son los Arapuk. Entonces, este proyecto se llama Tejemos para no olvidar, manos, mujer y memoria. ¿Qué comprende este proyecto? Pasa que en la comunidad hay mujeres tejedoras, ¿ya? Entonces ellas han aprendido diferentes técnicas de tejido, pero hay un pequeño detalle, el hecho de que faltaba, digamos, en un punto fortalecer la identidad de estos tejidos, hacer que, como cuando tú ves un tejido Giné, dices, este es Giné, esta iconografía es de tal, esta iconografía es de tal. Entonces, ahí es como surge este proyecto, ¿no? Y dijimos, todo tenemos, no hay una sola cosa que nosotras tengamos que inventar. Y es así como surge Tejemos para no olvidar. ¿Qué es lo que queremos recordar al momento de tejer? Y manos, mujer y memoria, ¿por qué? Porque la memoria está ahí, porque las personas más sabias, los maestros están en la comunidad. Y es así como en este proyecto nosotras hemos aprendido de la iconografía y de la simbología del arte arapu. Y todo ese bagaje, por ejemplo, que hemos encontrado, se ha enseñado en la misma comunidad para las mismas personas. Y justo ayer hablaba con una de las señoras, de una de las tejedoras, que me llamó y me dice, estamos produciendo, me alegra, le digo, ¿y sabes qué es lo más hermoso a diferencia de otros lugares? Que todo el conocimiento que hemos recopilado en la comunidad no se ha escapado, no se ha ido. Todo ese conocimiento de los propios maestros los han aprendido ustedes mismas y están creando. Y es así como ahora hemos creado esta identidad que es el arte de tejido Arapu. Y las señoras mismas, por ejemplo, de este colectivo de mujeres, me encantó porque ellas han apostado, entre todas hemos decidido dar este paso ahora. ¿Para qué? Para visibilizar no solo las joyas, porque estéticamente son preciosas, pero son piezas que te cuentan su cultura, son piezas que te cuentan su historia y son piezas que honran el conocimiento y la sabiduría de sus abuelos, de sus abuelas y de sus ancestros. Y todo eso está en sus joyas. Y es así como nosotros también incluso decidimos entrar a este tema de la globalización a partir de las redes sociales y creamos Saxby, que traducido al español, porque está en Guarapuk, significa semillas, ¿no? Y es como que en un punto ellas son estas semillas. ¿Por qué? Porque parte, digamos, de la cultura, parte del conocimiento que guarda esta comunidad, es el hecho de que pueda seguir enseñándose de generación en generación. Y esto es muy importante porque esa es la identidad de ese lugar. Y esa parte me gusta mucho porque cuando tú entiendes y cuando tú ves que la identidad es tan importante para una persona, te da tanta seguridad y es como que sientes que estás aquí, ¿no? O sea, ya no estás como que divagando, buscando, y son estas experiencias, por ejemplo, las que me permiten aprender, las que me permiten conectar, las que me permiten incluso buscar esa parte, ¿no? Y en esa búsqueda, ¿y qué soy yo? ¿Y qué hago? ¿Y qué me corresponde? Acabas bueno, te incluyes en cosas así, comienzas a emprender cosas así que de alguna forma te muestran esa parte, ¿no? Y más aún en el tema de las mujeres, ¿no? Cómo en ese punto se está fortaleciendo bastante esa línea femenina en las comunidades, porque hay que
resaltar también el hecho de que parte de este proyecto es una iniciativa para que cada una pueda tener, digamos, una rentabilidad en su trabajo, porque las actividades económicas son muy diferentes, entonces es una lucha muy fuerte, ¿no? Tú lo ves allá y dices, es una lucha fuerte entre lo que como madre, como hija o como, no sé, te corresponde hacer, ¿no? Y entre las cosas que te gustan a ti explorar, y eso es una enseñanza, ¿no? Y la traes a ti misma y tú dices, ok, aquí estoy, ¿qué es lo que me corresponde hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Y qué es lo que me gustaría hacer? Entonces, bueno, ese es el proyecto que estamos trabajando. Ahora nosotros tenemos una página que ya hemos publicado, constantemente estamos subiendo nuestro material y una cosa muy bonita que me gusta también es el hecho de que no solo, digamos, conoces toda la historia de la comunidad, sino es el hecho de que tú entiendes qué es lo que implica crear algo. ¿Qué es lo que implica que tú hagas? ¿Cuál es el sentido? Y solo en un ejemplo pequeñito, ¿no? Había una de las señoras, por ejemplo, que cuando comenzó a tejer en una técnica de bastidor, ellas decían que no podía tejer antes. Era la que ha aprendido muy difícil. Pero cuando llevamos ese taller en la comunidad de Shintuya y cuando Mateo Jica, que es un maestro de la comunidad, nos enseñó toda esa iconografía, ella comenzó a adaptarlo en su patrón para su tejido. Y es una cosa increíble porque la señora tejió muy rápido y terminó antes que otras participantes. Y cuando yo me acerqué y le dije, wow, o sea, impresionante tu trabajo, y si pudieras dedicarlo a alguien, le digo, ¿a quién se lo dedicarías? ¿Cómo has sentido esta experiencia? Y ella me dice, ¿sabes qué? Yo nunca había visto estas iconografías, me dice, y ahora que las veo, me dice, es algo que yo voy a hacer para siempre, me dice, porque ya lo entiendo, y esta joya se la dedico a la memoria de mis ancestros, dijo. Entonces, eso lo dijo en Arabic, pero lo estoy haciendo y esa parte me encantó demasiado porque eso es lo que te permite. Estos trabajos te permiten conectar con algo mucho más profundo, con el hecho de que ella haya podido entender su origen y conectar con su memoria, conectar con la historia de su pueblo. Entonces eso es algo muy valioso y eso es una enseñanza muy grande incluso para nosotras, porque yo me veo y digo, ¿y de dónde soy? ¿No? ¿Qué me corresponde a mí? Y me ayuda, más allá de querer ir y pertenecer a un lugar, creo que es una cosa más abierta, es una cosa de que estamos aquí y honramos y vivimos en base a la historia que en un momento nos ha antecedido. Y nosotros seguimos aquí y seguimos abriendo el camino y seguimos construyendo. Uh-huh. Y es más o menos un poco de lo que estoy trabajando ahora. Uh-huh. Hermoso, hermoso escucharles. Mandó un mensaje Stephanie también que hizo tarde, porque sí, esta entrevista de hecho normalmente dura 1 hora, un poquito más. Sí, nos queda despedirnos. Dalia, Mayra, muchísimas gracias por habernos dado este tiempo. Muchas gracias, Mili, y bueno, pues a descubrir lo que nos apasiona y nos hace felices en la vida, nada más. Eso. Sí, muchas gracias. Milagros. Gracias, muchas gracias a los dos. Okay. Y bien, llegamos al final de este Mincaricui, el último del 2022. Recuerden que todos nuestros programas son convertidos luego en un resumen radial de 10 minutos que es transmitido a través de 2 emisoras radiales de gran alcance en la región, que son Radio Inti Raymi y Radio Quillabamba. Lo estamos viendo en pantalla. Esto siempre pensando en aquellas personas que tienen poco acceso a Internet, ¿no? Para que no necesiten en realidad estar en las redes. Igualmente, nuestros programas quedan todos colgados en la página, en el canal de YouTube de la EESP Pugliasunchis, así es como se llama. Nos pueden buscar ahí, también están todos los links en la página de Facebook. Y bueno, como es el último programa del año, quiero agradecer a todo el equipo de Mincaricui, quiero agradecer a Tania Castro, que comparte la conducción conmigo, a Carlos Wilson, que siempre es nuestro anfitrión en cada programa, a Daniela Cruz, a Marco Paz, a Luz María Zúñiga, a Alex Molina y a Trini Clauri.
Gracias por habernos acompañado este 2022, que tengan unas felices fiestas de fin de año, cuídense mucho y hasta el 2023, si Dios y la Pachamamita lo permiten, que lo permitan. Chao.